tarde aquí. El Museo Histórico de la provincia, como todos los años, entre el mes de abril y mayo, recuerda lo que llamamos todos el mes de Corrientes, es decir, entre el 3 de abril y el 3 de mayo. En ese programa del mes de Corrientes se vienen realizando una serie de actividades, entre las que está inscrita la conferencia del doctor Leopoldo Cantus, director emérito del Archivo General de la provincia, que en esta oportunidad se va a referir él, y vamos a escucharlo, sobre la figura del escribano Nicolás de Villanueva, uno de los fundadores de la ciudad y uno tal vez de los genearcas más importantes que sigue teniendo esta ciudad y esta sociedad correntina. Así que sin más, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Y el escribano Nicolás de Villanueva todavía sigue vigente para que hoy, a más de 4 siglos de existencia de esta ciudad, se lo siga atendiendo como corresponde. En realidad, hace unos días atrás, lo escuché en el Museo Molina, al profesor Asensio, un estudioso, un buen investigador, hablando sobre los primeros años de la fundación de Corrientes. Y por supuesto, uno hace su cosecha. Esto traigo nomás para hacer pintas, no crean que traigo machete. Y estuvo presente también el profesor del griego y el profesor Acuña y tantas otras gente. Estaba lleno, en realidad muy, muy interesante. Y estudiar, hace unos meses atrás, yo hablé sobre la genealogía de Nicolás de Villanueva en este lugar. Y esas cosas del destino, nosotros somos descendientes directos de Nicolás de Villanueva. Como entiendo que también es acá el licenciado Gonzalo Ascuaga, por lo tanto somos parientes. Pero también somos parientes de otros y de tantos otros que se desconoce. Hoy por esas cosas estuve mirando un poco y haciendo un poquito de genealogía y saco el parentesco de Ricardo Leconte, que está por ahí la imagen de él. Bueno, Ricardo Leconte con la esposa del general San Martín. Fíjense, lo que es la genealogía tratada como ciencia, porque esto se tiene que hacer en forma documentada. Corrientes me preocupó siempre y me sigue preocupando, porque observo una falencia en algunos investigadores que son investigadores de libros y no de los documentos originales, manuscritos, por la dificultad de su lectura. Yo creo que lo primero que hay que hacer, a aquel que le gusta investigar los orígenes, es hacer paleografía. Entender, comprender y analizar esos documentos a través de la escritura de aquel entonces. Estamos hablando de más de 4 siglos. Y le estudié la grafía de Nicolás de Villanueva. Dicen que aquel que escribe, esto ya es una cuestión de grafología, en forma vertical, donde predominan las líneas verticales, son enérgicos y apresurados. Como también aquello que hacen con ahí viene la escribana. Bienvenido, escribana. Voy a hacer un paréntesis acá porque es la decana de los escribanos.
Bueno, y aquello que hacen la inclinación hacia la derecha, son más pausados en su manera de ser. Nicolás de Villanueva tenía una escritura moderada, de un hombre joven que viene a esta tierra, ya se lo nombra a él con la expedición de Juan de Garay en Buenos Aires. Todo lo que yo le diga está documentado, ¿eh? No, esto no es novela. Y allá por el año, él nace allá por el año 1550, 55 aproximadamente en España. Se tiene el registro de su nacimiento aproximado. Y viene acá, a estas tierras, allá con la fundación de Corrientes, pero ya hace su pasaje ya conocían. Yo digo, estas expediciones que venían a ver estos ríos, estos mares, desérticos, poblados de esta población autóctona nuestra, los indios, con un lenguaje propio. Y esto es lo que tenemos que comprender para poder aplicar en la enseñanza de la historia, tanto del vocablo español de aquel entonces, que hoy no hablamos como ellos, era vosotros, y el guaraní. Queda feo que hagamos una descripción de una batalla que se realiza en un determinado lugar, por ejemplo, Tuyutí, y no se sepa el significado de la palabra en guaraní. Y Tuyutí, por ejemplo, Tuyú es barro y el Tí, abundancia, que es un lugar, un sitio barroso o un barrial. Que el conocedor le llegaba como trampa al enemigo para tenderle ahí una trampa y, bueno, ganar la batalla de Tuyutí. En ese momento se produce una fusión de la corriente española y la corriente indígena y un entendimiento en muchos casos. En otros casos no hubo entendimiento. De lo contrario no hubiera ocurrido el milagro de la cruz. Quiero decirle a ustedes que en el Archivo General de la provincia por lo menos hay 2 documentos que hablan del milagro de la cruz. Del milagro de la cruz. Y esto recalco siempre. Pero también hay una sumaria información en el siglo XVIII que se conserva en la catedral en el archivo parroquial de la Catedral de Corrientes, de testimonios hechos por descendientes de vecinos fundadores que aseveran que el milagro ocurrió. Y esto es importante para nosotros. Nicolás de Villanueva, 20 y algo de años recorriendo estos lugares, recorriendo al pariente del mar. ¿Saben cuál es el pariente del mar? El Paraná, significa pariente del mar. Pero venían del Paraná-Guazú. ¿Y dónde estará el Paraná-Guazú? El pariente del mar grande, Guazú grande, del río de la Plata. Al río de la Plata le llamaban Paraná-Guazú. Y eso está escrito. Está escrito. ¿Conocemos realmente los correntinos? ¿Conocemos Corrientes acá en la capital? Pregunto.
porque acá somos muy proclive a cambiar los nombres. Al arroyo originario Usiri, que está escrito en los documentos, U quiere decir agua, Siri que corre, donde corre el agua. Y le voy a dar la referencia porque esos lugares transitó Nicolás de Villanueva y esos lugares escribió. El vestigio del arroyo Isirí está ahí en el parquecito Cambacuá. Ahí, un receptáculo de agua. Corría por la calle Julio, entre Río y San Luis, desviaba hacia Junín y pasaba por la mitad de Junín entre Buenos Aires y Salta, bien en el medio. Llegaba hasta la esquina de la de Pec. Y fíjense este detalle, porque a veces andamos nomás por la calle y no nos damos cuenta, no analizamos la situación. En la esquina de la de Pec, en diagonal contraria a la de Pec y al terreno de la Escuela Centenario, sentido el contrario, hay 3 bocas de tormenta, que indican la dirección que va tomando y llega hasta la calle Córdoba y pasa por enfrente del Instituto de Cardiología hasta la Plaza Torrent. Hace poco se abrió un tributario pequeño en la calle San Martín entre San Lorenzo y Catamarca. Y eso es importante, ese es el arroyo. Después se le cambió de nombre, Salamanca. Y entonces el otro queda olvidado, el Isirí. Mantengamos nuestra toponimia guaraní como buenos correntinos. Por más que llevemos un apellido raro, pero mantengamos, esta es nuestra identidad para poder explicar. El otro arroyo, el arroyo Arazá, que después por esas cosas le llaman Poncho Verde. Pero qué terrible que esto, los cambios. El arroyo Arazá sale, es decir, entra en el Parque Mitre y al costado, entrando al Parque Mitre, al costado por la parte izquierda, había un receptáculo de agua donde las lavanderas iban a lavar su ropa y se le llamaba manantial. Recorre todo, por el medio de la avenida Pujol, por el medio va el arroyo, todo. Va por Artigas y continúa. Pero hay una desviación, ahí por la calle Santa Fe más o menos, hay una pequeña desviación y otra que va hacia la Cuarta, hacia la comisaría Cuarta. Es el de la derecha, que sigue por España, por eso al club le pusieron Arroyito. Este corriente era tan hermoso, era una Venecia. Sigue siendo, pero sin Venecia. Seguía y terminaba en la Plaza Libertad. Esos hechos curiosos que terminan en 2 plazas. Pero fíjense que las plazas, sobre todo la Plaza 25 de Mayo, están en una lomada. Una lomada. Nicolás de Villanueva, joven, entusiasta. Me imagino un hombre esbelto, yo ya vengo medio, como soy cruza lenta, ya vengo medio bajando, pero él era un hombre esbelto, entusiasta, dinámico, activo, participa de todos estos hechos que yo le estoy contando.
¿dónde se puede encontrar esto? Me decía Valtier recién, voy a ir a Buenos Aires a fin de mes y quiero conocer, bueno, el Archivo General de la Nación. Es impresionante lo que es el Archivo de la Nación. Entonces, pero hay que saber qué es lo que se pretende encontrar. Y acuérdense de este detalle. Se encuentra lo de afuera y se halla lo de adentro. Es como el cuerpo. Tenemos el cuerpo que es materia y el espíritu que es inmaterial. Entonces ahí se encuentra, acá van a encontrar, como decía el doctor Boacá, me señaló un montón de tomos, uno tenía que buscar ahí. Bueno, ahí es uno de los lugares donde hay muchísimos documentos relacionados con Corrientes. Tiene una fototeca que es impresionante, para mirar fotografía. Nosotros no tenemos una foto de un cacique. Ellos tienen fotos de indígenas en toda la zona de La Pampa, con nombres. Estos también tenían su nombre. Acá está el licenciado y doctor González Ascuaga, que allá en la zona de Itatí, esos caciques, ¿saben qué le nombran en Itatí? Cacicas. Cuando no había cacique disponible ni hijo mayor, estaban las cacicas. Se perdieron nuestra memoria. Nicolás de Villanueva, con esto que le estoy contando, va dejando huellas en sus pasos, en su andar, que son imborrables y que se le puede seguir haciendo una investigación a fondo. Y decía en mi anterior estadía en este lugar que es importante solicitar a través de los institutos al municipio local que una calle por lo menos lleve el nombre de escribano Nicolás de Villanueva, para que se lo recuerde. Y que la gente pregunte, qué lindo sería un libro con un título, Historia de las calles de la ciudad en que yo vivo. Y hay varias calles que también se le han cambiado sus nombres. Nicolás de Villanueva fue estanciero, encomendero, propietarios, tenía propiedad en Itatí, donde deja descendencia, propiedad en Empedrado, propiedad de acá, en Corrientes, propiedad en Santa Ana, lo que hoy se llama Santa Ana de los Huácaras. Tal es así que sepan ustedes que Santa Ana, al igual que Itatí, fueron pueblos indios. Y yo me pregunto hoy, ¿dónde están los indios? ¿No quedó el recuerdo? Pueblos destinados para los indios huácaras. Donación de una nieta o bisnieta de Nicolás de Villanueva, casada con, ella se llamaba Tomasa de Villanueva, casada con Francisco, ¿cómo era? Francisco, bueno, Maciel del Águila, Francisco Maciel del Águila. Hay a veces que uno acumula tantos apellidos y nombres en su biblioteca que por ahí se le cae un papel. Francisco Maciel del Águila, también con descendencia. Lo notable de todo esto es que hoy nos preguntamos, ¿y de dónde yo saco esto? Que a mi papá, ni a mi mamá, ni a mi abuelo le gustaba. ¿De dónde yo saco esto? Y acá hay una cuestión genética
que nunca se pierde, por más pequeño que sea, ese aporte genético está impreso en nuestra persona, es un mapa genético que viene de millones y millones de antepasados. Me decía hoy una persona, me llevo mejor y una persona llegada, me decía, me llevo mejor con amigos que con mis parientes propios. ¿Y por qué será? Y tal vez porque, ¿acaso Canet Faje no es pariente de Carmelo Goitia, por ejemplo, en tantas generaciones? Pero comparten genes. Y yo comparto genes acá con el licenciado hasta ahora, porque Carmelo también es descendiente de Nicolás de Villanueva. Pero hay cosas que uno se pregunta por qué sucede. Bueno, es decir, que todas estas cuestiones nos hacen pensar en un Nicolás de Villanueva versátil, adaptado perfectamente a un medio, totalmente desconocido, tan lejano de su tierra natal, compartiendo seguramente la necesidad, y esto está probado, la necesidad le hace aprender el otro idioma o el otro lenguaje, el guaraní. Yo en mi anterior charla con ustedes digo, ¿cómo habrá sido la vida de esta gente? Veo que está prendido el aire, ya en esa época no tenían aire natural. La luz, ¿cómo se imagina? Claro. Conocí los moldes para hacer la vela de cebo. La hacían con zinc, porque estaban los hojalateros. Ahora, para venir acá en una expedición, decía yo, nunca nos preguntamos quién fue, por ejemplo, con ese contingente de españoles que vinieron, el primero que se largó del barco y pisó tierra firme. Tierra firme. Y se llamaba Francisco González de Santa Cruz. Y declara él en un protocolo, no, declara él en un fondo documental que se llama Judiciales, por haber sido el primer descubridor, porque él se da como el que primero que pisa este lugar acá, tierra firme, primer descubridor, conquistador y vecino de estas tierras. Fíjense estos hallazgos, por eso digo que la necesidad de aprender estos documentos antiguos para poder leer bien. El trabajo del profesor del griego, Román del Grego, extraído de las actas capitulares, ahí están todas las firmas de Nicolás de Villanueva, y en un momento parece que se enfermó y le suplantó unos días Ambrosio da Costa. Ambrosio da Costa tenía su estancia en lo que hoy es San Lorenzo. Y se lo recuerda a él en forma perpetua a través de un río que se llama
el río Ambrosio, desemboca en el Paraná formando un rincón que se llama Rincón de Ambrosio. Primer maestro que figura en las actas capitulares, allá en las actas capitulares, primer maestro. Qué interesante que esto es, el primer maestro. Y por ahí decimos, Domingo Faustino Sarmiento, nuestro primer maestro. No, Ambrosio Acosta, una calle, no sé si habrá, me parece que no hay calle Ambrosio. Una escuela ahí, una escuela. Pero hay que recordarle, y San Lorenzo tendría que tener un monumento grande, en una rotonda, pensando a futuro como tienen otras ciudades del mundo que lo recuerdan. Hay un monumento ahí en la iglesia San Francisco, dando la mano derecha que dice primer maestro, pero no sé si era... No, este sí, Fray José de la Quintana. Bueno, entonces, ahora, en el primer reparto de tierra para la ciudad, las manzanas se dividían en 4 solares. Yo le pregunto a ustedes en este, más que discurso, un diálogo entre nosotros acá, ¿conocen alguna propiedad acá en el centro que todavía conserve aproximadamente 50 metros de propiedad? Bueno, ya pensaron mucho, dice el profesor. La propiedad de Conte, acá por Córdoba creo que está, Conte. Todo el frente. Una. Otro, acá en el centro. Calle Salta, la Casa de la Graña, más o menos. Porque la casa que está al lado por la calle Salta dice que la parte blanca era la caballería. La iglesia de la Merced tiene más. No, eso le destinaron Mallorca, eso le sacaron tierra, mucha tierra le sacaron porque eran manzanas que le destinaron para el convento, porque tenían su cultivo y esas cosas. Bueno, fíjense qué detalle importante para un examen. Y hay más, ¿eh? Bueno, ¿quién va por la calle Julio? Derecho, llegando a Brasil más o menos, van a ver que hay una hondonada importante que circunda ahí, todo edificado hoy, hacia Poncho Verde, ¿no? ¿Qué le indicaría eso? Una laguna, una pequeña laguna, una pequeña laguna. Pellegrini, exactamente, desde Santa Fe hacia España, otra bajante, y desde Pellegrini, Santa Fe, hacia Catamarca, otra importante bajante. Junín, desde Rioja hacia Salta, otra importante bajada. Eso nos está indicando los desniveles que tenía la ciudad de Corrientes y por lo tanto los desagües están debajo, como una red arteriovenosa que está abajo. Y cuando me imagino lo sucio que debe estar, que cuando llueve mucho sale todo afuera. En vez de drenar por abajo, sale afuera. Esos caminos recorrió Nicolás de Villanueva y deja sentado en sus actas, porque las actas no solamente son las que están en las actas capitulares, están en protocolos también, se puede hacer un complemento para una próxima edición y ahí están los testamentos. Testamento, menos mal que acá está la escribana que no me va a dejar mentir. Muchas veces decimos testamento nomás, pero no sabemos qué quiere decir, bueno.
testimonio de la mente. ¿Así escribano? Vieron como yo estudié para venir. Testimonio de la mente significa testamento. Ahí están esos testamentos, si bien tienen todo un protocolo para armar primero la invocación a Dios nuestro Señor, a la Virgen, a su patrono. Deseo que mi cuerpo hecho cadáver sea sepultado con los hábitos de nuestro Señor San Francisco. Y le tenían que vestir como San Francisco para la sepultura. Esos testamentos fantásticos, fantástico. Es una riqueza que hay ahí. ¿Y saben a quién le debemos mantener esa riqueza en el archivo de la provincia? ¿Ustedes conocen el nombre? El doctor Héctor Bo. Algunos saben, pero él compra esa casa, dona bajo ciertos requisitos a la provincia, trae, lleva, porque el anterior archivo estaba acá al lado del sanatorio del Litoral. En las actas capitulares también solicitan que se vayan haciendo inventario de los archivos. No sé si leíste esa parte del griego. También, porque muchos documentos, acervo de los correntinos, se han perdido. Y después se encuentran en otro lado. Yo por ahí me pongo a pensar, ¿y esto qué hace acá? Que son de allá. Y se llevan. Bueno, Héctor Bo compra, lleva todo en camión, le llevó el de San Cosme, Añasco, José Luis Añasco. Están todo ahí y comienzan ese trabajo de ir foliando todos esos miles y miles de documentos. Trabajo bárbaro. Y gracias a eso hoy podemos exhibir uno de los archivos más completos del país. Te puedo decir esto porque anduve por Tucumán, por Salta, Jujuy, Córdoba y el de Buenos Aires. Y el archivo más grande que conocí, y que también hay documentos de Argentina y de Corrientes, el de la Ciudad de México, que tiene en documento lineal casi 50 kilómetros de longitud, o sea que más o menos de acá hasta Empedrado, uno al lado del otro parado. Hay para investigar, hay testamentos de poblaciones indígenas escritos en su idioma. Es una riqueza. Hay inventario de cosas fantásticas, por ejemplo, la farmacopea todo en base a productos animales y vegetales. También hay acá, También acá. ¿Qué tenemos que hacer para cuidar este acervo documental que ha escrito los primeros años Nicolás de Villanueva de puño y letra? Evitar su deterioro, tanto en insectos como ¿cuál sería el peor enemigo de los archivos? Pregunta examen. El peor enemigo de todos los archivos del mundo, el hombre. El hombre. Pecado mortal, esto ya le hablo en mi condición de
archivista. Pecado mortal que los acervos más importantes del patrimonio estén en contacto con la pared que está en la vía pública, así. Y menos con las ventanas abiertas. Un director es un custodio de todo eso que tenemos ahí. Eso es todo nuestro. Es de los correntinos y de todo aquel que quiera consultar, pero hay que cuidar. Bajo ciertas condiciones, nace un niño y hay que darle el cuidado que requiere ese niño. Y va creciendo y van otros cuidados, y cuando llegamos a adultos también tenemos otros cuidados. Entonces, los cuidados son permanentes para su conservación. Nicolás de Villanueva deja marcado sus huellas, como dije, a través de su escrito, bastante legible. ¿Y con qué escribía? El escribano, 1588. El 4 ya hace su primer acta. ¿Y con qué escribía? ¿Sabe lo que a la escribana, al escribano Batilana, sabe lo que le regalé, escribana? Le comenta a todos ustedes, le regalé una pluma que era de su abuelo, el doctor Batilana, para que conserve. Se escribía con pluma. ¿Y la tinta de dónde traían? Están los inventarios también eso, ¿no? Trajeron de España, trajeron sastres, herreros, agricultores, gente que conocía la ganadería, trajeron. ¿Y cómo curaban los animales? ¿Cómo se curaban ellos? Farmacopea natural. Una de las hierbas que hasta hoy se conserva en toda América tiene dos nombres. Dos nombres para nosotros, en otros lugares cambian los nombres. El caare, paico. Dice que es para curar el empacho. Esto pues ya hasta Nicolás de Villanueva habrá comido esto, ¿no? Exactamente, para los parásitos, porque ellos le decían empacho a todo lo que le abultaba, le hacía la panza grande. Entonces decía empacho. Y aparece la curandera, ya desde épocas lejanas. Ahí yo compré un libro en la librería El Estudiante de Buenos Aires. Dice, la librería más antigua del planeta. Y de ahí compré los libros de las actas capitulares. Visiten esa librería, la librería más antigua del planeta. Está frente, creo que frente al Colegio Nacional, por la calle Bolívar. Ahí a pocas, tenés que visitar también. Ahí cerca del Cabildo está. Ahí compré 3 tomos de las actas capitulares. Bueno. Para el dolor de cabeza, la época de Nicolás de Villanueva, estamos hablando para el dolor, ay, esto que me duele la cabeza. Imagínense todos estos inconvenientes. Bueno, había papa acá, ¿eh? No, había papá. Hay papa. Hay papa. Papa. Todavía hay papas silvestres, son papines, pero son papas que la genética después arregla todo, te agranda todo, ¿viste? La genética hace. Si te hace perro de bolsillito, tener un perrito acá en el bolsillito del saco para llevar, así que imagínate vos.
La genética son cosas de laboratorio, todo lo que... Hay libros enteros, voluminosos, que trata solamente de la lechuga, por la gran cantidad de variedades que hay. Y todo estaban en forma silvestre. El hombre, a través del conocimiento de Gregorio Mendel, ya la señora bióloga me va a decir, se le debe a él todos estos adelantos que uno tiene. Cuando trajeron los primeros vacunos del Paraguay en la época de Nicolás de Villanueva, eran una cabeza enorme, todos cornudos, todos. Ahí no había enojo, cabeza grande, gran tórax, poca parte de atrás, el tren trasero y canilla larga. ¿Qué hizo la genética? Sacar los cuernos, achicar la cabeza, achicar el cuello, acortar, no las vértebras, se acorta, que sean más carnosos, achicar el tórax, aumentar el tren posterior, que están las carnes de primera. Eso hizo la evolución. Pero los primeros hizo hojata, carne dura. Caminaba, caminaba y caminaba. Lo tenían alambrado. ¿Por qué? Porque el indio no comía carne vacuna. Acá no había vacuno. Por eso cuando el español trae, ya en la fundación de Corrientes trae, comía el español, pero no el indio. Y como el vacuno transmite la tuberculosis al hombre, el español tenía tuberculosis, como trajo otras enfermedades. Y el indio no tenía tuberculosis, porque no comía carne vacuna, no se podía contaminar. Así que fíjense ustedes todo este proceso de cambio que se tuvo que vivir de aquella época. Nicolás de Villanueva, yo por lo menos no encontré en un documento dónde murió. Pero lo cierto, las catacumbas de Italia conservan restos con nombre y apellido de personas que vivieron antes de Cristo. Sin embargo, Corrientes no conserva los restos de ningún conquistador, ningún vecino fundador de esta ciudad de Vera. Ni siquiera se señala el sitio donde vivió un vecino fundador. Está en deuda. Y vamos a hacer acá la moción fue del director, el licenciado, porque yo tengo ubicada Solares y Nicolás de Villanueva vivía frente al convento de los jesuitas, por la calle Tucumán y Quintana, frente. Ese fue el solar de Nicolás de Villanueva. Es lamentable que uno tenga que decir esto, pero es necesario decir para que tomemos la iniciativa y que recobremos nuestra identidad del orgullo de ser correntino. Yo recuerdo, saltando un poco, que un porteño se sentía protegido caminando con un correntino. No se asusten, pero yo tengo mayor edad que todos ustedes. No juntos, sino individualmente. Entonces iban al matadero, por ejemplo, y pedían correntino por el manejo del cuchillo para cuerear. Hoy no, hoy todo automático, con sierra, van cortando todo lo... Ya sé, técnico, pero era todo. Pero Buenos Aires conserva algunos solares donde pertenecieron
a vecinos conquistadores de la ciudad de... Nosotros tenemos que recobrar esto. Bueno. En las actas capitulares nombran la necesidad de fundar un nuevo fuerte para la custodia de la ciudad. Por eso insisto, hay que aprender a leer los documentos, para aquello que le guste, recomponer la historia, lo que pasó. Arasá, Arasatí, pero me estoy olvidando. ¿Qué significaba el término Arasá? Guayabo. Y el tú ese quiere decir nariz, pero también quiere decir abundancia. Guayabal. Y en una reconstrucción que se hace ahí, el padre Juan Nepomuceno de Alegre encuentra, quizás ese trabajo del griego salga ahora para el quinto, que va a ser todo un boom, este quinto. Va a ser mejor que el cuarto, el tercero, el segundo y el primero juntos, si Dios quiere. Si Dios quiere. Para ir redondeando esto, se instala un segundo fuerte en el Parque Mitre, en la punta Arasá. Si hay Guayabo, aquel otro Guayabal. Y el casco de la ciudad en torno a lo que hoy es la Plaza 25 de Mayo, antiguamente llamada Plaza Mayor. El vecino fundador que venía a Corrientes a poblar no podía regresar. No fue la propuesta seguramente que se hizo, vamos a fundar y vamos a quedarnos. Vinieron a quedarse bajo la pena de muerte. Por eso se habla también en las actas capitulares de la horca. La horca. Yo creo que si ustedes están acá es porque les gusta la historia y van a ser multiplicadores de la historia. Lean también la parte de funciones del archivo parroquial de la catedral y van a ver que hubieron varios ahorcados en esa plaza. En esa plaza. Está ahí, figuran como ahorcados. Entonces, eso, cuando ocurrió el caso de Álzaga en Buenos Aires, 3 jóvenes asesinan a un comerciante, 2 le apresan, horca, estuvieron colgados 3 o 4 días ahí en la plaza de Mayo, colgados para que la gente vea y le sirva de escarmiento. El otro, creo que se llamaba Francisco de Álzaga, dispara al estilo Camila y Urlailao, dispara y llega a Paso de los Libres. Paso de los Libres. Y ahí con Gavina Ojeda forma una pareja y tiene un montón de hijos. Se ve que vino bien reforzado el muchacho allá de Buenos Aires. Montón de hijos tiene. La mayoría de los hijos eran analfabetos. Analfabetos. Pero fíjense lo que habrá sido esa. Y Álzaga una familia de la alta sociedad de Buenos Aires. Y dejó descendencia. Álzaga. Bueno, creo que Álzaga tenía novia, se estaba por casar en Buenos Aires, no sucedió el hecho. Tengo entendido que esa novia, despechada, muere, la llevan a la Recoleta
Estuve en la casa, pero no recuerdo, de la novia. Está en San Telmo. Le llevan al día siguiente de sepultarla, vienen los familiares para ver cómo estaba, y la encuentran recostado en un rincón a ella toda arañada. O sea que le sepultaron viva. Y bueno, por eso los Álcera tienen no solamente en eso, sino también ya cuando se oponían al gobierno de Buenos Aires. Querían seguir siendo de la corona española. Entonces, bueno, pero acá también ocurrieron cosas interesantes para contar. Pero esta es la existencia de don Nicolás de Villanueva, que fallece aproximadamente en el año 1500, ya no, más, en 1660 aproximadamente, termina su vida, lamentablemente, como le digo. ¿Se sabe dónde fue el sepultado? No. Es decir, lo que pasa es que es decir, se puede hacer una reconstrucción de los vecinos fundadores porque es mi deseo, esto se ha sepultado San Francisco, muchos quedaron ahí, pero que tengan por lo menos los nombres y a través de los testamentos la fecha, que tengan una lista con los nombres. Qué lindo que es esa manera, porque eso, la historia enciende la mecha de otra disciplina. El turismo, por ejemplo. Si yo tengo que hacer turismo, tengo que hacer historia. O si no, ¿para qué voy a estudiar turismo si no conozco la historia? Pero al estudiar la historia también tengo que estudiar el inglés, tengo que estudiar porque también están los nombres científicos, nombres así. Bueno, le decía yo a un porteño, porque ahí en la Plaza de Mayo de Buenos Aires hay ceibo, que estaban en flor. Entonces le digo yo, corríjame nomás si digo mal, profesora. El nombre científico es Erythrina cristagalli, le digo. ¿Y por qué? Y ahí viene. ¿Y por qué? Eritrina viene de los eritrocitos, de los glóbulos rojos, color rojo que tiene el pigmento rojo. Cresta, galli, gallo. Cresta, gallo de color rojo. Esta. Y es fácil. Y así sucesivamente. El que hace turismo, bueno, el hombre de la cultura, del arte también, porque al indio le dolía la cabeza y, ay, esta cabeza que le decían guaraní a la mujer, a la cacica, esta que me va a enloquecer, mirá. Y tenemos, ¿cuántos hijos ya tenemos? Porque el ticó eso que heredamos de allá, ¿eh? ¿Cuántos hijos tienes? Y 15 hijos, le dijo en guaraní, 15 ya tenemos. Que era hecho, amigo. Y parece que está otro en camino, y me duele ya la cabeza. No sé a quién se le ocurrió hacer un té de la corteza del ceibo. Bueno, cuando vienen después los más estudiosos y dicen, bueno, vamos a investigar esto, ¿qué se debe? Que pase el dolor de cabeza y los ama de Dios, ama, bueno, no es de amor, sino de ama de patrona, ama, porque el jefe era al amo, entonces ella era la ama. Ama de Dios, me duele Nicolás Chiquizuela. Y el talón, acá arriba del tobillo. Y bueno, Chiquizuela. Entonces, bueno, vamos a probar este té ahí de la corteza. Con el tiempo, la ciencia descubre que tiene el ácido acetil salicílico. Es la aspirina. Y ahora está en boga en todas las farmacias.
Y una aspirineta que es chiquitito, así. Por eso suelo decir que los chiquititos también hacen cosas buenas. ¿Sí? Chiquitito. Previene todo accidente cerebrovascular. Todo. La aspirineta. Fíjense. También. Bueno. Pero en una oportunidad visito a un paisano allá en una islita del Batel, campo de Rincón de Luna. Me fui a ver una carreta antigua que había de don Ambrosio Ramírez, una de las últimas carretas. Y cruzamos con el licenciado Humberto Micheli, todo ahí, espléndido, ese paisaje divino. Y encontramos restos de cerámica guaraní. Digo, pensar la cantidad de indios que habrá habido acá. Nos vamos al ranchito de don José Nis. Qué lindo que es visitar eso. De ojo celeste el hombre. Las hijas preciosas, ¿no? Todas hermosas las hijas. Uno joven, 20 y pico de años. Todo su farmacopea. En yuyito que le ponían al revés. Para secar, todo colgadito. Este para esto, para aquel, este tal, todo. Gato uña, no sé para qué. Todo tienen ahí la farmacopea. Animal y vegetal. ¿Y saben qué tenía? El aceite de carpincho, que se vende ahora en la farmacia. ¿Para qué? Para el asunto del catarro, la tos, todo eso limpia, dice que todo eso. ¿Y qué le anda pasando, don? Y ando con problemas urinarios y me dijeron que tome la barba de choclo. Y bueno, eso están en los inventarios de México desde el principio del siglo XVI. Hermosos inventarios que ellos tenían. Se cortaban la uña con cuchillo y no tiraban la uña, hacían polvo y no sé para qué les servía. Hacían una pastita y no sé para qué les servía. Es decir, que ellos se valieron para venir acá porque tenían problemas también. Fíjense. Hay calles que recorriendo corrientes no nos damos cuenta porque vamos pensando en el banco, en la escuela, en esto, y no nos damos cuenta del detalle. Hay calles céntricas de Corrientes que la calle está más baja que las casas que están al costado. Y ello se debe a las décadas y décadas de lluvias que pasaron, erosionaron esas calles de tierra, entonces las casas quedaron más altas. Y cuando caminamos muchas veces no nos damos cuenta que estamos caminando por un semitúnel, porque estamos abajo y ven las gradas de las casas que están más arriba. Son detalles que hay que mirar en esta ciudad para darnos cuenta. Si teníamos en 1588 un dron, nos íbamos a dar cuenta de lo precioso que era. Y que hoy en esta ciudad faltan los árboles que le quitaron. Según los estudios hechos, en una ciudad cada habitante necesita 3 árboles. Y muy errado no estaba Domingo Faustino Sarmiento, que decía que por cada árbol que se saque se debía plantar 2. Faltan árboles, como faltan luces en la ciudad. Hay un monumento que se le recuerda todos los años, las marchas, los uniformes, las condecoraciones, el recordatorio del gran hombre que le salvó la vida al general San Martín. Ya va a ser no sé cuánto tiempo que está sin luz la plaza.
La plaza. Entonces, la última pregunta que hago. Plaza Matriz, Plaza Madre, Iglesia Matriz, Iglesia Madre. La primera, ¿dónde estaba? ¿Dónde? ¿Dónde? Por la calle Salta, mitad de cuadra. Entonces todo eso alrededor era cementerio. Creo que no habrá paz mientras no se reivindique esos cuerpos que fueron olvidados en ese lugar. Comencemos con los nombres de lo que fueron ahí. Iglesia Matriz. Convento. Los conventos que tuvimos. El convento de Santo Domingo. ¿Recuerdan ustedes dónde estaba? ¿Del griego? ¿Los dominicos? Municipalidad, todo eso, todo Teatro Vera, toda la manzana. Te han quitado. Bueno. Muertos. Cuando se hizo el Teatro Vera se sacaron. Se sacaron. ¿Saben dónde encontraron? Le cuento esto. Ya fuera ya de Nicolás de Villanueva. ¿Saben dónde se encontró un cadáver en la pared? Ahí. Exactamente en la calle Salta y Macho. Salta, pero Rioja y Mayo, frente al Rotterdam, al Rotterdam, ahí en la esquina. Bueno, viene, le llaman a un arquitecto, el arquitecto muy conocido, no sé si vale decir pero voy a dar el indicio de quién puede ser, llevaba el apellido de un edificio. No era pieza, pero ni comedor. Arquitecto, yo necesito comunicar esta pieza con la otra. Armar acá, ¿cómo le parece a usted? Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Le armamos ahí una viga, otra, y después sacamos lo de acá. Pared de 45. Entonces, empiezan a picar y encuentran estampado ahí un gente. Pararon la obra. Arquitecto, ¿qué hacemos con la obra? Y bueno, tenemos dos caminos. Si esto denunciamos, se para la obra. Y si ponemos en una bolsa y ponemos en el basurero, se va. Y continuamos. Y optaron por lo segundo y se fue. La atracción turística que hubiera sido hoy, recuperar eso y ponerle un vidrio inviolable para que vean la gente. O llevar a un museo o algo, sacar una cosa. Por eso Corrientes destruyó mucha arquitectura. Al lado de la Casa La Graña, por Pellegrini, al lado. Una casita de corredor con silos rasos de tacuara y el aislante de barro. Pero lo llamativo era que todo estaba atado con tiento de cuero. ¿Se perdió? Ni siquiera decir, bueno, llevemos una muestra de esto al Museo Histórico para que el correntino vea cómo se ataban. No había alambre. No había alambre. ¿Cómo se ataba esto? En esa época. Todo lo que hoy tenemos nosotros, tenían ellos, los conquistadores. Por supuesto, sin estos adelantos, no tenían micrófonos lejos. Micrófonos lejos.
Del griego, ¿cómo era que hacían allá cuando querían comunicar al público un acontecimiento importante? ¿Leíste esa parte? Los pregones. ¿Saben cómo salían? Con un tambor pregonando por las calles. Ahora le pregunto esto y con esto finalizo. Le pregunto a todos ustedes, ¿conocieron algún pregonero en Corrientes? Si utilizó ya Nicolás de Villanueva. No hoy, en estos últimos tiempos, Montejano, por eso le Ahora dice, no se dicen pregoneros, se les llama influencers. No. ¿Saben ustedes? Alberto Castillo decía que su estilo sacó de un pregonero. El estilo de cantar de Alberto Castillo, que era médico, se sacó de pregonero. Los vendedores de diarios. Todavía hay pregonero, ¿eh? Ojo, todavía hay pregonero. Y con esto termino. Bueno, no hay nada. Todo cero en marzo. Pero los vendedores diarios la quedaron. No, 20 años. no, por eso, pero todavía hay pregonero. Heladería El Polo. Bueno, muchas gracias por haberme atendido.